Hay errores y omisiones por más de 159 millones de pesos. ¿Cómo tratan los turcos a los sirios y cómo te trataron a ti? Bueno, a mí pensaban que era sirio. Él es Hilario Ramírez, mejor conocido como Layín, alcalde de San Blas y aspirante a la gubernatura de Nayarit. Los 3 libros que han inspirado su vida. Los 3 libros que han inspirado mi vida, el primero es que nos vaya bien a todos. El segundo, no ser ratero. El cuarto, tener sentido común. Este personaje salió de las sombras cuando, como candidato a la alcaldía en 2014, declaró que en su anterior gobierno solo había robado poquito. Tras el escándalo, el político dijo que la confesión era broma, pero ahora sabemos que durante su gestión se perdieron más de 200 millones de pesos. Que le robé a la presidencia, sí le robé, poquito porque está bien pobre, poquito, de una resuradita, nomás una resuradita. Pero lo que con esta mano me robaba, con esta mano se lo daba a los pobres compañeros. Los desvíos de dinero del alcalde de San Blas, Hilario Ramírez, alias Layín, no son un chiste ni son tan pocos. La Auditoría Superior de Nayarit detectó operaciones irregulares por más de 225.53 millones de pesos en sus 2 gestiones. Hay errores y omisiones por más de 159 millones de pesos y operaciones financieras que constituyen un daño a la hacienda pública por más de 65 millones. La Auditoría Estatal descubrió que se hicieron retenciones a los trabajadores del ayuntamiento, pero que nunca fueron transferidos a las instituciones correspondientes. Además, Hilario Ramírez dijo que distribuyó subsidios sociales por más de 20 millones de pesos, pero ese dinero nunca fue entregado. Hizo gastos no institucionales, supuestamente en investigación científica y desarrollo, gasolina, peaje y hospedajes. Metió a contabilidad un comprobante de más de 100,000 pesos por un consumo de alimentos e incluyó facturas falsificadas, entre otros malos manejos. Ahí le va, viejón. Pa'l pollo. ¡Arriba los jóvenes de la tercera edad! ¡Arriba los jóvenes de la tercera edad! Layín es un consentido del gobierno. Le dieron 10 millones de pesos para su centro de acopio y empaque de mango, que arrancó en 2010 con una inversión de 24 millones. Además consiguió los permisos en 3 meses, cuando normalmente lleva un año tenerlos. En el territorio del alcalde, algunos delitos no se han perseguido, pero otros sí. El 12 de mayo de 2005, Layín fue detenido y consignado por portación de un arma con 32 cartuchos. Salió rápidamente gracias a sus relaciones personales con funcionarios del gobernador priista Ney González. Además, el hermano del alcalde de San Blas, Filiberto Ramírez, fue ingresado al penal de Tepic por fraude. También salió por las relaciones políticas de Layín. ¡Felicidades! A ver, joven quinceañera, ahí tiene un carro 0 millas. Viene desde San Blas, Nayarit, para que vaya a la escuela. Cuídense mucho. ¡Felicidades! A pesar de todo, Hilario Ramírez es actualmente precandidato independiente al gobierno de Nayarit y algunas encuestas le atribuyen casi el 10% de las preferencias electorales, que, según la prensa local, siguen creciendo. Esteban Rodríguez, colaborador de El Universal,
investigó las operaciones irregulares del alcalde de San Blas. Tocayo, este personaje, el famoso Layín, ¿qué tan extraño es en el contexto de la política mexicana en el que conocemos un montón de políticos ladrones, montón de políticos sin escrúpulos? ¿Por qué tendríamos que prestarle atención a este tipo? Mira, Tocayo, este hombre tiene la característica de que construyó su personaje y además fue cínico al demostrar el tipo de político que es decir, aunque hay muchos que hacen estas cosas, regularmente toman ciertas posiciones más distantes, más escenográficas, si tú quieres. Sí. Y este hombre construyó un personaje más cercano de la gente. Es un clásico político carismático, es un dirigente carismático que explota perfectamente su relación. Mira, por ejemplo, hay gente del lugar que dice, bueno, este hombre roba, pero comparte con el pueblo, si no jamás veríamos de ese dinero. No, pero al menos salpica, como dice el viejo adagio priista. Exactamente, ¿no? Sí. Entonces, esa es una característica. Otra característica de este tipo de individuos es, por ejemplo, una más nociva, que utilizan a las policías municipales como sus propios pistoleros. ¿Qué elementos encontraste, Tocayo, que tú dijeras realmente esto es muy evidente como para que la población de San Blas no hubiera votado por este personaje que dijo que en su momento que no roba poquito y que sin embargo, pese a ser conocido, no le importa a la gente? La gente está muy amolada que este hombre no solo le da empleo, sino que además les da una serie de subvenciones. Sí. Es decir, es la clásica historia del cacique local que utiliza programas oficiales para crear una clientela y a partir de ello usarla para ganar. Sobre esta mención de que Layín, por todos los recursos que maneja, el asunto del crimen alrededor de su familia y de él mismo, ¿qué tanto podemos decir que hay una sospecha fundada de su pertenencia o de que lo financia el crimen organizado? Bueno, es un rumor en toda la región. Es un rumor, yo no sé si alimentado incluso por él mismo, aunque él... ¿Por él mismo? Bueno, okay. Es que hay una serie de actitudes que dejan entrever pues ciertas afinidades, como esto que te comentaba de las policías como pistoleros personales, ¿no? Las policías municipales. Entonces hay por lo menos una serie de actitudes que se asemejan mucho con muchos de los capos del narcotráfico. En el caso de la eliminación del H2, después de que es eliminado por la Marina, se desata el rumor en la región de que había fallecido el patrocinador principal de Layín. Esto no quiere decir que sea cierto. Lo que sí tenemos es un escándalo muy grande al respecto y también la exigencia de ciertas personas de que sea investigado y no ha sido investigado. Sí. Y al parecer a nadie le interesa investigarlo. Sí. Eso es lo más interesante. Hace unos días, la bloguera Tamara de Anda denunció por acoso a un conductor de taxi por gritarle guapa en la calle. Desde entonces no ha parado de recibir críticas, burlas y hasta amenazas. Un taxista me acaba de acosar, me acaba de decir guapa, lo cual negó inmediatamente. Es un taxi de Easy Taxi, para que le pasen el pitazo a Easy Taxi. Es un taxi con placas A16057. Pasó una camioneta de la Secretaría de Seguridad Pública y nos vamos a ir al MP porque quiero proceder, porque estoy harta de que esto siempre pase y no haya consecuencias. Tamara de Anda es una bloguera que en días pasados decidió denunciar penalmente a un conductor de un taxi de la Ciudad de México. El chofer le gritó guapa, incurriendo en una falta administrativa. Tras su denuncia, vinieron las críticas en redes sociales.
Pese a las críticas y amenazas, De Anda invitó a las mujeres que se sientan violentadas a denunciar a sus agresores. Cuando pasaron los hechos y yo enfrenté al señor, él me dijo, no, si no te lo decía a ti, y la calle no tenía ningún otro peatón. Entonces es el clásico que te aplican, la de, si te crees tan guapa, no te hablaba a ti, pinche fea. Bueno, pero entonces aquí sí no tuvo de otra y reconoció que me había gritado. Les recomiendo hacerlo. No es tan tortuoso porque en este caso, al ser falta administrativa, no es un proceso tan terrible como los de delito sexual. Y está bien, porque yo sí creo que este señor se lo va a pensar 2 veces la próxima vez que quiera acosar a alguien. Tamara, más de una semana de lo que pasó, ¿cuál es tu balance? No hay balance, todo es un desastre, no puedo, no puedo con tantas cosas que han pasado. Ha sido abrumador, sí. Ha sido, por momentos me he sentido amenazada, he tenido miedo, no he podido dormir, pero la verdad es que la parte en la que me siento satisfecha y orgullosa de lo que hice, tranquila con mi conciencia, pesa mucho más. ¿Qué es lo peor que te han dicho a partir de que hiciste la denuncia? Ha habido muchísimas amenazas de muerte y violación, pero esas son las de los trolls profesionales que siempre están molestando y amenazando, intentando intimidar periodistas, mujeres, activistas. ¿A pesar de eso, valió la pena? Definitivamente valió la pena, porque ahora que ya bajó la ola de odio, empiezo a recibir una gran cantidad de mensajes, no solo de apoyo, sino de mujeres que dicen que gracias a este caso se sienten mucho más envalentonadas para enfrentar a sus acosadores, ya sea verbalmente, decirles no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, eso no es un piropo, esto se llama acoso, y proceder por la vía institucional, y que en la Ciudad de México pues comprobé que es relativamente sencillo porque es una falta administrativa, sí. Y se puede ir con el juez cívico y le ponen una multa o pasa unas horas en el Torito, que fue lo que pasó con mi agresor. Antes de que te ocurriera este evento de acoso, ¿cuándo había sido la última vez que te había pasado algo similar? Media hora antes. Okay. Esto es algo que las mujeres vivimos todos los días, todo el tiempo. Siempre pasa. ¿Y qué fue diferente que te animó en esta ocasión en particular a hacer algo diferente? Se configuraron muchísimas cosas. Siempre que un acosador me grita algo, respondo. ¿Siempre lo confrontas? Siempre lo confronto. Es como una política tuya. Una línea editorial, esa es mía. Sí. Si voy, por ejemplo, en la bici y alguien se cruza y me grita algo, me volteo y les grito algo más. Cuando la situación es más tranquila, les pregunto, oye, ¿alguien te pidió tu opinión? Y entonces se hacen mensos. Muchas mujeres dirán, digo, yo conozco el argumento de propia mano, de propia voz de algunas mujeres, dirán, híjole, es que eso de confrontar tú no sabes cómo va a reaccionar, ¿no? Y no. Dependiendo de las circunstancias, temo que la reacción pueda ser incluso peor. Exactamente, la verdad es que yo tampoco lo haría en una calle sola, de noche, tú vas midiendo. A nosotras nos enseñaron a ignorarlo, mi hija, no les hagas caso. Y ellos históricamente nunca han recibido una confrontación, incluso si te volteas y se los agradeces, se sacan de onda muchísimo, ya no te pueden ver a los ojos. En el tiempo que tú llevas de analizar este tema y de estar reflexionando acerca de él, ¿has visto un cambio en la mujer mexicana en general acerca de cómo aborda este problema? ¿O tú crees que algunas otras mujeres tienen esta iniciativa de cambiar, de hacerlo diferente, pero en general la sociedad se mantiene igual? No he visto un cambio radical. A veces sí me da mucho gusto ver a mujeres sacando a los hombres que están en los vagones exclusivos del metro o en el área, sí. Que es algo muy, muy polémico. Empiezan a gritarle y los... Ajá, fuera, fuera, fuera. Eso me da gusto porque ya existe una conciencia de que se necesitan esos espacios seguros, por desgracia. Ojalá no los necesitáramos, ¿no? Pero se necesitan. Se vuelven virales algunos casos donde las mujeres lo enfrentan a sus acosadores y desgraciadamente siempre hay una repercusión negativa en redes, pero la verdad es que en la vida real no me ha tocado ver muchos. Pues será un trabajo que tenemos que realizar todos, ¿no? De convencerlas que quedarse calladas es la peor de las estrategias. Sí, pero ¿sabes? Esa es la estrategia que ha tenido el gobierno con la campaña de Tú denuncias tu mejor defensa, y se necesitan campañas que vayan dirigidas a los hombres, porque en el caso específico del taxista que el miércoles pasado pasó unas horas en el Torito, yo creo que nadie le explicó
por qué estaba mal y por qué era una falta administrativa lo que había hecho. Probablemente dentro de su mente él piensa que es una injusticia. Claro, seguramente por primera vez en su vida alguien le cuestionó ese comportamiento, porque lo ha visto normalizado en los medios, en otras personas, en la escuela, está por todos lados. Entonces, también me parece injusto que de pronto, sin que exista ningún tipo de información, de campaña, de absolutamente nada, pasemos de una práctica con la que los educaron a los hombres a castigarlos de alguna manera. Tiene que haber por lo menos que les den un folletito, por lo menos que les den una plática, por favor, y que las campañas, por favor, gobierno, sí las necesitamos, pero nosotras ya sabemos que tenemos que levantar la voz, quizá no nos atrevemos, pero sabemos que debemos hacerlo. Por favor, háblenle a los hombres y digan, déjenlas en paz, dejen de molestar a las mujeres. En Medio Oriente se vive la mayor crisis de desplazados después de la Segunda Guerra Mundial. El número de personas forzadas a dejar sus hogares llegó a 8.7 millones en 2016, según la ONU. Bomba attılar, uçaktan bomba atarlar. Böyle yanımızda, böyle biz evdeyken böyle bomba attılar. Cemlerimiz etin kırıldı, etti. Böyle bizi de Allah sakladı. Burada da çok durumumuz kötü. Yani kiramız yüksek. Durumumuz kötü. Kardeşim süt emiyor, bez koyup. Yanımıza bombalar düşer, silahtan sıkarlar. Tüm böyle dedemgil şeyin altından çıkarttılar. Sen şunun hepsini gördün. He. Christopher Rogel Blanquet, fotoperiodista de El Universal, viajó a Medio Oriente para contarnos estas historias. Christopher, ¿cuál es la historia de esta niña? A esta niña yo la encontré en los barrios bajos de Gaziantep, que es donde está la mayoría de asentamientos sirios. A mí me costó mucho trabajo encontrarla porque yo no hablaba ni turco ni árabe, entonces tuve que recurrir a un colega argentino que es con el que firmo las notas en Estambul. Entonces le dije, oye, ¿sabes qué? Ven, te pago dinero. Fue mi fixer, ya después se volvió colaborador en lugar de fixer. Y él, como sí habla turco porque está estudiando allá en Estambul, nos metimos entre las calles y tocando puertas, básicamente nos decíamos que éramos periodistas, que queríamos documentar este contexto sirio de los refugiados, y nos abrió la puerta una persona, y de ahí nosotros le dijimos, ¿conoces a alguien más? Y nos fuimos con la otra hasta que llegamos con Roshi, una niña de 10 años que habla turco, habla árabe, habla un poco de inglés, pero hace 4 le tocó ver cómo explotaban las bombas al lado de su casa y cómo sus tíos murieron. Lo que yo te comentaba es que esta familia está conformada por puras mujeres. Todos los hombres de esta familia murieron en los bombardeos de Alepo. Entonces, para este contexto musulmán, el que una mujer se haga cargo del sostén de una familia es como muy difícil, ¿no? Y muy extraño. Muy extraño. ¿Y cómo viste los campos de refugiados ahí en esta zona? Yo solo vi el campo de Nisip, el que está al lado del río Éufrates. El gobierno turco necesitas tramitar un permiso para que tú puedas ir a los campos de refugiados y solo a mí solo me dieron acceso al de Nisip, que de los 25 es, por lo que entiendo, el mejor acondicionado, el que tiene cancha de fútbol, tienen televisión satelital, tienen escuelas. Al lado del de Nisip había un campo de refugiados en condiciones deplorables y yo les dije, yo quiero entrar a ese, y no me dejaron. Me dijeron, no, tu permiso solo son 3 horas y en este. Y yo me quería desmarcar para meterme a las casas y hacer fotos y el gobierno me decía, no, tú vente para acá y solo hazle fotos a esto. Se entiende hasta cierto punto porque
ellos un dicen control del son gobierno. estados de emergencia y pues solo te enseñan lo que ellos consideran pertinente enseñarte. ¿Cómo tratan los turcos a los sirios y cómo te trataron a ti? Bueno, a mí pensaban que era sirio, todo el mundo pensaba que era sirio por mi barba o no sé, y los tratan bien, entienden el contexto, que no están ahí por gusto, que están ahí porque huyeron de una guerra, pero también los ven como una amenaza laboral. Entonces hay esa reticencia a los sirios y eso fue que hacía que a veces me vieran mal. Cuando yo llegaba a preguntar, me decían, tú eres sirio, y notabas como esa mala vibra. Ya cuando les explicaba que no, que yo era de México y que mi compañero era de Argentina, que éramos periodistas y que estábamos haciendo un trabajo, te dabas cuenta que en realidad los turcos, aunque son un poco hoscos, también son hospitalarios. Pero también me di cuenta que, pues aprendí o reflexioné que cualquiera puede ser de Siria. O sea, yo parecía sirio, mi amigo de Argentina parecía sirio, y más allá de que cualquiera pareciera decir es que todos pueden ser de cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces esto va en contra de estas políticas separatistas y de muros que ahorita están muy en boga en Estados Unidos, por ejemplo. Y que esto tumba un poco las ideologías, las religiones. Claro. Tú me decías hace un momento, yo vi campos de refugiados donde hay negros, hay blancos, hay güeros, hay... O sea, el sirio no es como que lo estereotipes en un tipo de fisionomía. O sea, yo vi de todas las texturas y de todo el tipo de piel en los campos de refugiados. Publicaron ustedes, hay una nota que tú firmas junto con tu compañero argentino, donde hablan del trabajo de Médicos Sin Fronteras y hablas en particular de un mexicano que está en esta asociación trabajando allá. Alonso Cosío. Bueno, Alonso Cosío, él es de aquí, de la Ciudad de México. Él lleva poco más de 5 meses allá en Gaziantep, pero él antes estuvo en Yemen, estuvo en Sudán y también estuvo aquí en México. Y él ahorita está ayudando de manera remota a los hospitales que están dentro de Siria porque no pueden entrar. Los protocolos de seguridad de Médicos Sin Fronteras son muy estrictos y si hay más riesgo del que se puede hacer en ayudar, no entran. Entonces él me decía que él quisiera estar del lado sirio, pero pues las circunstancias no se lo permiten y lo único que hacen es tener juntas en la mañana con las células de médicos autónomos dentro de Siria donde les dicen nos faltan medicinas, nos faltan vacunas o tenemos dudas con ciertos procedimientos y ellos vía remota les dicen, pues mira, pueden hacer esto, pueden hacer lo otro o les suministran medicamentos.
Platícanos un poco también del trabajo de los cascos blancos, donde tú también platicaste con ellos y ellos están ahí en esta zona también limítrofe. Incluso te decían, si usted pasa la frontera, nosotros no le podemos ayudar a pasar, pero si usted pasa, nosotros allá lo cogemos. Sí, es que los cascos blancos están como muy interesados en que se sepa. A mí todos me preguntaban, ¿y qué saben en México? Le dije, pues lo único que saben es que se está muriendo la gente, pero no saben qué ocurre y por eso estoy aquí, porque quiero llevar a México o a Latinoamérica un poco más del contexto. Entonces ellos me abrieron las puertas, me llevaron al hospital, pude hablar con una persona que tenía una esquirla de metralla en el ojo, estuvo un mes atorado en Siria y hasta que salió tuvo atención médica. Y sí, ellos me dijeron, si tú logras pasar la frontera, que ese realmente fue como mi principal obstáculo que no pude atravesar, ellos me iban a recibir y me iban a llevar a su célula a la zona de Idlib. ¿Qué es lo más difícil para un periodista en estas condiciones y en estos lugares? Para mí lo más difícil fue el idioma y la logística. Fue mi primera experiencia en este tipo de viaje de manera independiente, entonces pensé que todo se resolvía con el inglés y no se puede. También el tener un fixer desde aquí, yo creo que te ahorra mucho tiempo. Yo perdí una semana en encontrar a alguien, en decirle a Emiliano que bajara a Gaziantep para que me ayudara. Yo creo que si alguien planea este tipo de viajes y desde aquí tramita los permisos, tramita los fixers, ya lo que pueda ocurrir allá pues está como de ganancia, ¿no?